tercera y última parte de la clase 16, donde vamos a completar la historia de los Valois de la rama de Cana. Y vamos a ver también, en adición, al único miembro de la rama cadete de los Orleans, o sea, los Valois-Orleans, que es Luis XII. Y vamos a empezar hablando de un rey muy interesante, realmente fascinante, un personaje verdaderamente que parece salido del libro de Maquiavelo, del Príncipe. Si bien, obviamente, Maquiavelo estudió a este rey, obviamente Luis XI, que es de quien nos estamos refiriendo, no leyó el libro de Maquiavelo porque se publicó después de su muerte. Sin embargo, Luis XI va a recibir varios motes de los historiadores. Se lo llama Louis le Prudent, Luis el Prudente, Louis le Rusé, Luis el Astuto, e incluso, como lo llamaron los historiadores de la corte borgoñona, de sus enemigos justamente, sus detractores, podríamos decir, l'universel arañé, la araña universal. ¿Por qué esta similitud con una araña? Bueno, porque básicamente Luis XI va a ser un rey que va a ir tejiendo sus intrigas, va a ir construyendo sus maquinaciones, tejiendo una tela como la araña y esperando pacientemente que caigan en ella sus enemigos para devorárselos. Y esa tela que teje Luis XI es Francia, cuyo mapa, a fines del reinado de Luis XI, se va a parecer mucho al mapa de la Francia actual. Es decir, que Luis XI se va a centrar, en buena medida, en la consolidación del poder interno, del poder real, del dominio real, como se decía, tanto territorial como político, y por el otro, en la expansión territorial, en la adquisición de nuevos territorios para el dominio real, ya sea a partir de apanazgos que va a reincorporar al Reino de Francia, ya sea a partir de la incorporación de territorios que nunca antes habían pertenecido al Reino de Francia. Luis es un personaje muy excepcional. De hecho, si ustedes ven cualquier retrato de este rey, van a ver que siempre está vestido con ropas humildes, como si fuera un ciudadano común, una especie de servidor del Estado. Sin embargo, esto no nos tiene que engañar. Si bien él rechazaba el lujo, y en esto hay un contraste enorme con la corte borgoñona, ¿no? Que eran riquísimos, que vivían en el lujo, que tenían un gusto exquisito. Bueno, fíjense que ellos se vestían siempre de oscuro, pero con ropas carísimas, ¿no? Y hacían una ostentación de un lujo y de un mecenazgo cultural impresionante. Nada de eso vamos a encontrar, obviamente, en Luis XI. Sin embargo, es también un personaje del Renacimiento, y un personaje es el primer representante francés del Renacimiento, porque Luis XI va a encarnar justamente el primer gobernante moderno, podríamos decir, de Francia, verdaderamente moderno. Eso sí, un déspota ilustrado. No tenemos que pensar que Luis XI era un hombre del pueblo ni nada de eso. Si bien él se apoyó mucho en gente común, en gente ordinaria, en gente que simplemente era valiosa para él por sus méritos, sin embargo, esta era una forma también de oponerse a la nobleza territorial, a los grandes terratenientes de Francia, a la nobleza de sangre, con la cual se enfrentó incluso militarmente. Bueno, Luis XI fue un conspirador desde antes de subir al trono. De hecho, va a ser un conspirador contra su padre, porque se llevaba muy poca diferencia de edad. En verdad, porque Luis XI nació cuando Carlos VII tenía solamente 20 años, con lo cual se preparaba a esperar un largo periodo de tiempo para subir al trono. Y efectivamente, durante ese periodo de tiempo, Luis se va a enfrentar contra su padre, primero en una revolución que se llama la Praguerie, en el año 1440, en que se va a unir con otros nobles opositores a su padre, y que luego de derrotado incluso, va a ser perdonado, y va a recibir la administración parcial del Delfinado, el territorio que le correspondía administrar, porque él era el delfín. Recuerden que los herederos de Francia eran llamados delfines y recibían el título de este territorio que hasta Luis XI va a ser ajeno al reino de Francia, es decir, externo, podríamos decir. Bueno, él va a hacer del Delfinado un estado prácticamente independiente, muy diferente a lo que era la Francia de su padre, de Carlos VII, al punto que va a terminar aliándose con los enemigos de Carlos VII, obviamente con Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y también con el duque de Saboya, al punto que va a pedir la mano de su hija, Carlota, que por entonces tenía solamente 6 años, despreciando la unión matrimonial que Carlos VII había arreglado y consumado con una princesa escocesa, con un Estuardo.
Bueno, todo esto va a generar una situación muy tensa entre Carlos VII y el futuro Luis XI, su hijo, el delfín, al punto que al momento de la muerte de Carlos VII en julio de 1461, el rey estaba preparando una invasión del Delfinado y una guerra contra Saboya. Bueno, como sea, fíjense que Luis XI siguió teniendo un resentimiento contra su padre aún después de muerto este, al punto que se sabe que no fue ni al sepelio ni al entierro de su padre, estuvo ausente, una cosa tremenda. Y en otra falta de respeto enorme, solamente un mes después de la muerte de su padre, arregló su coronación. Coronación que fue financiada además por nada menos que Felipe el Bueno, el duque de Borgoña, ¿no? que la pagó, costó una fortuna, y que fue básicamente un show-off del poder y de la riqueza de Felipe el Bueno, que llegó con 4.000 caballeros armados con armaduras de alta tecnología espectaculares, etc. Y fue el encargado de llevarle la corona, etc. Bueno, fue todo un show, digamos, en el cual Luis dejó a su tío, Borgoña, le cedió el protagonismo, podríamos decir, pero después inmediatamente se abocó a reinar. Y a reinar, sobre todo, y a tejer esa tela de araña. Y ya lo vamos a ver en acción inmediatamente después, porque ese mismo año, en 1461, se va a producir la revuelta de los catalanes contra Juan II de Aragón. Y esta revuelta va a generar una guerra civil en el reino más poderoso de la península ibérica, que era por entonces la Corona de Aragón. Bueno, fíjense, acá vemos a la araña en acción. Primero, Luis XI le va a ofrecer a los rebeldes catalanes apoyarlos, un apoyo militar, digamos, por una suma de dinero, por supuesto, y cuando estos se niegan, va a hacer el mismo ofrecimiento a Juan II de Aragón, ofreciéndole aplastar la rebelión de los catalanes a cambio de una suma, bueno, ciertamente astronómica, 200.000 ecus de oro. Juan II no tiene opción, lo necesita, y va a firmar el Tratado de Olite, que es un tratado en el cual va a entregar los condados del Rosellón y la Cerdaña, que eran las últimas posesiones aragonesas en territorio francés, o sea, en territorio de lo que actualmente es Francia, en realidad, es decir, del lado francés de los Pirineos, como garantía, o sea, como prenda, como hipoteca, digamos, hasta el pago de la suma acordada. Sin embargo, el mismo tratado le va a ceder la administración de estos territorios a Luis XI, que va a poder administrarlos, va a poder cobrar los impuestos, etc., como forma de cobrarse los intereses de este acuerdo. Sin embargo, muy poco después va a firmar un nuevo tratado, cuando ya lo tiene básicamente en su tela, en su red, va a firmar un nuevo tratado en el cual ambos condados básicamente pasan a ser anexados, porque le plantea que en realidad el Tratado de Olite fijaba que tenía que pagarle esos 200.000 ecus en ecus vieux, en ecus viejos, en escudos de oro viejos, que como yo ya les expliqué, eran monedas de 4,03 gramos de oro puro, mientras que los ecus que corrían en la época de Luis XI eran los ecus neufs, los escudos nuevos, que eran monedas de 3,47 gramos de oro 963 milésimos. O sea que había una diferencia importante en el monto. Con lo cual, bueno, obviamente Juan II no puede hacer frente a estos pagos y directamente, 2 años después, Luis XI se anexa estos condados. La ciudad más importante del Rosellón es Perpiñán, una ciudad que todavía los catalanes extrañan como propia. Bueno, de esta manera vamos a ver cómo una tras otra las maquinaciones de Luis XI van a llegar siempre a su fin, aunque parece por momentos que va a ser destruido, en que se van a unir todos contra él siempre logra salir adelante y logra llevar a cabo sus proyectos. Así, en 1463, ese mismo año, Luis XI le va a comprar a Felipe el Bueno de Borgoña, que ya estaba senil. Felipe llegó bastante viejo para la época, unos 70 años, que en esa época era una edad avanzadísima, y se supone que ya estaba senil, y le va a comprar las ciudades de Picardía, lo que los franceses llamaban Le Ville du Somme, por el río Somme, obviamente. Recuerden la batalla de la Primera Guerra Mundial. Se las va a recomprar, que eran las ciudades que su padre, Carlos VII, le había dado a Felipe el Bueno como indemnización por el asesinato de su padre, Juan Sin Miedo,
durante las guerra civil, digamos, entre los Armagnacs, que justamente eran los partidarios de Delfín, y los borgoñones. Bueno, todo esto básicamente va a ir generando mucho descontento y mucha aprensión entre los grandes nobles, que además ven cada vez más reducidos sus derechos frente al poder real, y los enemigos tradicionales de Francia, entre ellos obviamente el Ducado de Bretaña y sobre todo Carlos de Charolais, que era el hijo de Felipe el Bueno, que estaba viendo cómo esta astuta araña iba despojándolo de sus posesiones antes aún de heredarlas, digamos, ¿no? Con lo cual se va a formar una liga contra Luis XI, que se va a llamar Liga de la Salud Pública, que va a estar encabezada, entre otros, por, obviamente, Carlos de Charolais, luego Carlos de Borgoña, que va a ser Carlos el Temerario de Borgoña, el duque de Bretaña, Francisco II. Bueno, por un momento parece que la liga se va a imponer, incluso Carlos el Temerario llega a asediar París, y todo esto para que poco a poco Luis, haciendo sus pactos, su propio hermano también estaba en la liga, el duque de Berry, bueno, va a ir haciendo la paz por separado. A su hermano le va a ofrecer el ducado de Aquitania, va a firmar la paz por separado con Francisco II de Bretaña, y finalmente Carlos de Borgoña se va a quedar sin aliados, de manera que aun cuando Carlos, que estaba casado con una princesa inglesa, apela a sus aliados y los ingleses lanzan una nueva invasión de Francia, Luis se junta con los ingleses, le ofrece a Eduardo IV el pago de una suma de dinero importante, 75.000 escudos, y luego unas anualidades de 50.000 escudos por 7 años, etc. De manera que el ejército inglés hacen una fiesta enorme, comen comida francesa, toman vino francés y se vuelven a Inglaterra. Ese es el fin de la invasión. Y de hecho el Tratado de Piquigny, que es el que sella esta tregua, esta paz definitiva, es el tratado que efectivamente se considera como el tratado final de la Guerra de los 100 años. Con lo cual los ingleses solamente van a retener Calais, que como yo les dije, va a ser recuperada por los franceses recién en otra guerra contra los ingleses en el año 1558. Con lo cual, digamos, es lo que los historiadores de la corte borgoñona, los grandes enemigos, por cierto, historiográficos de Luis XI, llaman la guerra entre el león y la araña. El león obviamente es Carlos el Temerario, que es un personaje colérico, temperamental, violento, valiente, que va de frente, y la araña, que lo encierra, que lo va envolviendo en sus redes. Y esto va a terminar siendo así, porque Luis una y otra vez va a alentar rebeliones en los territorios de Carlos, al punto que, bueno, va a alentar a los suizos a rebelarse contra Carlos, etcétera, etcétera. Y Carlos, que estaba básicamente completamente involucrado en un plan para hacer renacer nada menos que el reino de Borgoña, o sea, coronarse rey. En 1474 se había reunido con el emperador Federico III, le había propuesto que lo nombraran a él rey de Alemania para ser su sucesor como emperador, y cuando Federico III le dijo que no, le había propuesto hacer resurgir el reino de Borgoña, lo que había sido también, en cierto modo, el reino de Lotaringia, o sea, el tercero de los 3 grandes reinos en que se había dividido el imperio carolingio. Recuerden que era Francia Occidental, Francia Media y Francia Oriental, que era Alemania, digamos. Francia Occidental era Francia. Bueno, justamente Carlos estaba en el proyecto, estaba completamente abocado al proyecto de hacer revivir el reino del medio, como un reino soberano. O sea, solamente le faltaba 2 cosas, el título de rey y conquistar la Alsacia y la Lorena, sobre todo el Ducado de Lorena, que era una entidad política muy poderosa todavía y que estaba en manos de duques Anjou, o sea, también parientes de una rama cadete de la Casa de Francia. Solamente le faltaba conquistar ese ducado para unificar sus territorios, unir las 2 Borgoñas, el Ducado de Borgoña y el Franco Condado, o sea, el Condado de Borgoña, con sus territorios más ricos, prósperos y poderosos, que eran los del norte, obviamente los Países Bajos, Flandes, Henao, Holanda, Zelandia, etc. En 1474 Carlos hace su joyeuse entrée, su entrada ceremonial, su adventus ceremonial en Dijon, portando una armadura, una super armadura impresionante con la cual se retrata, y existe este retrato todavía, se conserva en el Museo de Dijon, donde proclama su intención de ser rey
de Borgoña, ya duque. Bueno, como les digo, Luis va a conspirar contra esos planes de una manera y otra, y poco a poco va a ir carcomiendo el poder de Carlos hasta que finalmente, cuando Carlos ya ha destruido el ducado de Lorena, finalmente en una batalla final, el duque de Lorena, aliado de Luis, acorralado por Carlos, va a derrotarlo en una batalla, finalmente, ya venía de 2 derrotas contra los suizos, y va a morir en la batalla, cosa que fue inusual. Cuando hablemos de Borgoña, en la unidad 5, vamos a ver justamente cómo es la muerte de Carlos y las consecuencias muy complicadas de esa muerte, porque básicamente el Estado borgoñón, que no llegó a cristalizar como un auténtico reino, era un coloso con pies de barro. Era el Estado posiblemente seguramente más rico de Europa, más importante casi de Europa, pero en unión personal. Al no haber llegado a cristalizar en un reino, en una unión política, en una unión real, sino meramente en una unión personal en cabeza del duque, se va a producir el derrumbe del Estado borgoñón. Y así termina justamente la historia de Carlos. Y esa es la máxima. Aquí las maquinaciones de la araña alcanzan la cúspide, pero no se van a detener ahí. Justamente en 1480, cuando muere René, el conde de Provenza, rey titular de Nápoles y Jerusalén, o sea, rey titular de Jerusalén y Sicilia, podríamos decir, si bien se refería, ya les dije, el título del reino de Nápoles. René de Anjou había dejado distintas posesiones a distintos parientes, uno de ellos justamente el duque de Lorena, que va a heredar el ducado de Bar, y otras posesiones a sobrinos, etc. Bueno, Luis XI se va a apoderar de todo directamente y lo va a anexar a Francia. Con lo cual, la Provenza, esta importantísima región, esta rica y muy extensa región, va a ser incorporada también a Francia bajo Luis XI. Y 2 años después, y 1 año antes de la muerte de Luis XI, en 1482, va a arreglar la sucesión de Borgoña, readquiriendo, obviamente, la Borgoña ducal, que era un apanazgo, con lo cual, con la extinción de la rama masculina, con Carlos el Temerario, al morir Carlos el Temerario, se extingue la rama masculina de Borgoña, con lo cual Borgoña tiene que ser devuelta, porque es un apanazgo a Francia, y además otros territorios. Pero Luis además va a arreglar el matrimonio entre la hija de María de Borgoña y su propio hijo, el Delfín, futuro Carlos VIII. Y en función de ello va a recibir el condado de Borgoña, lo que se llama el Franco Condado, o sea, la Borgoña condal, la parte de Borgoña que era política, jurídicamente parte del Sacro Imperio, y el condado de Artois, que es la región centrada en la ciudad de Arras, una de las ciudades más importantes realmente del norte de Francia, en esta época sobre todo. Con lo cual, todos estos territorios van a ser incorporados de forma definitiva o provisoria en tiempos de Luis XI. Bueno, previo a empezar a tratar en detalle las acuñaciones de los 3 reyes que vamos a ver en esta última parte de la clase 16, tengo que hacerles notar varias cosas. Número 1, como se habrán dado cuenta, hay varios reyes que tienen el mismo nombre, ¿sí? O sea, tenemos a Carlos VI, Carlos VII, Carlos VIII, luego Luis XI, Luis XII. Y obviamente que esto aterra un poco a la gente porque básicamente las monedas no tienen numerales, o sea, no tienen el ordinal del rey, no dicen 7, ni 8, ni 11, ni 12, con lo cual, digamos, muchas personas, sobre todo principiantes, tienden a confundirse o tienden a poder atribuir las monedas al rey preciso. En general, en realidad, en la época de Carlos VI y Carlos VII, digamos, al haber inflación constante, sobre todo en la época de Carlos VI, al haber muchas mutaciones monetarias, no hay gran dificultad para atribuir las monedas. Simplemente son monedas de distintos tipos generalmente. Ahora bien, el tema es que cuando la moneda de oro por excelencia francesa se convierte en el écu, ahí sí, digamos, en el oro podría pensarse que hay alguna posibilidad de confusión, pero no la hay en realidad, porque va a haber cambios tipológicos con cada reinado en general. Yo los voy a hacer notar cuando veamos en detalle las acuñaciones y van a ver que es imposible confundir un écu de Carlos VII con Carlos VIII, por ejemplo, o de Luis XI con Luis XII, porque básicamente son monedas diferentes.
El único problema, el único caso de una moneda que puede llegar a confundirse es el blanc au coronel, el blanco de las coronitas, que sí fue acuñado por reyes con el mismo nombre y con la misma tipología. Ahora, como hay una separación cronológica, estas monedas pueden diferenciarse por estilo y desde luego, más objetivamente, por marcas de emisión, porque cada emisión, como yo ya les expliqué, tiene una característica de diferencia de marca. Con lo cual, bueno, en ese caso, mirar fotos de catálogos, ver un poco las marcas de emisión y ahí pueden distinguirlas. Las demás monedas en general son especies que corresponden a un reinado. Es imposible confundir el Carolus o alguna moneda que lleva la inicial del rey con la moneda con el design, con la L, que es completamente diferente, etc. Bueno, dicho esto, también quería aclararles que hasta ahora se habrán dado cuenta que con las monedas del periodo posterior a Felipe IV, no me puse a hablar del fino exacto de las monedas. ¿Y por qué es esto? Porque sería imposible. Porque básicamente yo ya les expliqué que por lo generalmente a la introducción de un nuevo tipo se da una revaluación o una devaluación importante. Y a la introducción de cada emisión se da siempre una devaluación. O sea que básicamente un mismo tipo de moneda, según la marca de emisión, o sea, según las marcas de control que tenga de emisión, puede tener un contenido de plata diferente. Y como ya les expliqué, en la época de Juan el Bueno, de Juan II el Bueno o de Carlos VI, puede haber 5, 6, 7 y hasta 8 emisiones de una misma moneda. Con lo cual es imposible dar los datos metrológicos de cada emisión. Sería interminable. Y las características para distinguir dentro de cada tipo, imagínense con la cantidad de tipos de Bellón, por ejemplo, que emitieron Carlos el VI o Juan el Bueno, es un multiplicador de cientos directamente, cientos de estándares diferentes para una denominación. Sin embargo, a partir de ahora, la moneda va a ser más estable, con lo cual sí voy a tratar de dar más o menos los parámetros de fino, tanto en milésimas, para que ustedes lo entiendan más bien, como en denier argent le roi. Porque tengan en cuenta, y les recuerdo que yo ya les dije, que las acuñaciones, en verdad, de moneda de plata debilitada, digamos, y de plata en general, se hacen en base a una plata pura que no es pura. O sea, que es la plata argent le roi, que es 958,333 milésimas, ¿sí? O sea que si yo les digo, por ejemplo, plata de 3 deniers argent le roi, tienen que multiplicar, tienen que agarrar 958,333, dividirlo por 12 y multiplicar esa fracción que les va a dar por 3. Y eso tiene la plata de 3 deniers argent le roi. Y lo mismo 4,5, lo mismo 5, 6, lo que sea. Sí va a haber, por supuesto, pequeñas devaluaciones, pero mayormente lo que va a haber va a ser un retarifamiento de la moneda de oro en función del valor, de su valor en moneda corriente, que básicamente está representada por el vellón. De esta manera, el ECU va a mantener su peso y su fino, en principio 3,47, luego a partir de la introducción del ECU Soleil 3,5, 3,50 gramos, de oro 963 milésimas, ¿sí? O sea que eso se va a mantener inalterable. Lo que sí va a variar va a ser su valor. O sea, va a pasar en el periodo que nos ocupa, desde la muerte de Carlos VII hasta el periodo del reinado de Luis XII, va a pasar de valer 27 sueldos y medio, o sea, 27 sous 6 deniers, a 36 sueldos y medio. Esto se da en buena medida por el hallazgo de grandes cantidades de plata que los españoles traen a Europa, que va a hacer descender el valor relativo de la plata con respecto al oro, lo cual va a provocar la necesidad de reajustes constantes del valor de la moneda de oro, a la alza siempre, ¿no? Por supuesto. De manera que de la tradicional en la alta Edad Media, 10 veces el valor del oro, 10 veces el de la plata, se va a pasar en la época de la Baja Edad Media a 12 y va a terminar siendo más o menos 15. Esto aclarado, vamos a comenzar a ver las acuñaciones, comenzando obviamente por Luis XI. Vamos a comenzar entonces con las acuñaciones de Luis XI.
La primera emisión de Luis XI va a tener lugar el 31 del 12 de 1461. Esa es la fecha en que se va a introducir la primera emisión de las monedas con el nombre de Luis. En principio vamos a tener las mismas denominaciones y tipos que en la última serie de su padre, de Carlos VII. Esto va a incluir, obviamente, el écu à la couronne, que, bueno, les recuerdo, va a correr por 27 sueldos, 6 dineros. El gros de roi, acuñado, recuerden, esta es la única moneda de plata verdaderamente, en plata de 11 deniers y medio, argent le roi. El blanco coronel, y a partir de 1463, con la anexión del Rosellón, se va a incorporar, como seca ya del dominio real, porque estos condados, tanto el Rosellón como la Cerdaña, van a ser incorporados como dominio real, se va a incorporar la seca de Perpiñán, que hasta entonces obviamente era una seca aragonesa, digamos. Así que van a tener, por ejemplo, el écu de Perpiñán y también, bueno, las otras denominaciones, que se caracterizan por tener una P en el centro del reverso, que es la marca de la seca de Perpiñán. O sea, estas monedas, como van a ver en general las incorporaciones nuevas al sistema de secas francesas, no usan el sistema de marcación por puntos. La reforma más importante que va a tener lugar en el reinado de Luis XI va a ser la introducción de las monedas llamadas del sol, au soleil en francés, que va a tener lugar el 2 de noviembre de 1475. Estas monedas van a incluir, obviamente, bueno, el écu au soleil, que en esta época ya va a correr por 30 sueldos. El gros de roi va a ser retarifado sin cambios de diseño a un valor 10% superior, a 33 sueldos, pero en verdad hay una gran diferencia, hay un aumento del valor del oro en términos de plata, ¿no? Consistentemente, el blanco coronel va a ser reducido ligeramente de peso, de 3,06 gramos a 2,85 gramos, pero va a seguir siendo acuñado en el mismo metal. Y además se va a introducir un blanc au soleil, que es también conocido como douzaine, que también está acuñado en plata de la misma calidad, que sería 4 deniers y medio argent le roi, 359 milésimas, pero es un poquitito más pesado. En lugar de 2,85, 3,12 gramos. Obviamente, ambas especies tienen su mitad, o petit blanc, que en el caso del petit blanc au soleil se llama seizaine. De la misma manera que el blanco soleil se llama douzaine, o sea, docena, porque valía 12 deniers tournois, el petit blanc se llama seizaine, o sea, media docena, 6 deniers. Acá tienen también, por ejemplo, un blanc au soleil de Perpiñán, una moneda realmente bastante rara. Otra cosa notable, interesante de este reinado es la introducción de unas especies locales, si bien una de ellas, el liard, que es la pieza del final de 3 deniers, se va a acuñar en prácticamente todas las secas del reino, con el diseño del delfín. Este, por ejemplo, es de Saint-Lô, en Normandía. La otra denominación local que se había incorporado al sistema de monedas, al sistema monetario francés real, es el jardí, el hardi, o ardite en castellano, que se va a acuñar exclusivamente en las secas que lo venían acuñando ya bajo los ingleses, es decir, las secas del ducado de Aquitania, o sea, Bordeaux y La Rochelle. Pero como les recordarán, yo les dije que Luis va a entregar, luego de la guerra contra la Liga del Bien Público, le va a entregar a su hermano, Carlos, duque de Berry, le va a entregar también el ducado de Aquitania. Con lo cual, Carlos va a acuñar durante su breve vida, porque va a reinar solamente como duque de Aquitania de 1469 a 1472, el hardi d'or, o sea, el ardite de oro, que va a ser la última acuñación de un apanazgo francés, que con los tipos similares a los de Eduardo el Príncipe Negro. Consistentemente con la reforma de las monedas del sol, un poco más tarde, Luis XI va a introducir también los tipos delfinales específicos para las secas delfinales, o sea, tipos que van a introducir en su cuartelado el delfín. El delfín cuartelado con las lices de Francia. Pero estas monedas para Luis XI son realmente muy raras.
empezar a mirar algunas monedas y a explicar algunas cosas interesantes. Empezamos obviamente con Luis XI, la araña, este rey tan importante, y acá les presento, bueno, el blanc au coronel, el blanco de las coronitas, moneda de valor 10 deniers tournois. Y ciertamente, bueno, les puedo decir que todas las monedas grandes de vellón francesas de esta época, a partir de la estabilización de la moneda, son rarísimas en muy buen estado, como está esta. Esta moneda es impresionante, no tiene recortes, tiene un peso casi completo, y se encuentra prácticamente tal cual se hizo. Es una maravilla esta moneda. Mientras que los ECU de oro, obviamente por ser monedas de oro, etcétera, son monedas caras, por cierto. Sin embargo, lo que es difícil realmente es encontrar piezas de vellón circulante, porque estas monedas circularon hasta la época en algunos casos hasta la época de Luis XIV, o sea que quedaron completamente destruidas por lo general. Hay monedas que pesan la mitad de lo que tendrían que pesar por desgaste y por recorte, sobre todo, ¿no? Práctica muy común en esa época. Bueno, el anverso, ya saben, tiene el escudo de Francia con las lices en un trilobo con 3 coronitas en torno. ¿Y cómo sabemos que esta es una moneda de Luis XI y no de Luis XII? Bueno, por empezar, la marca inicial. La marca inicial de la primera emisión de Luis XI es la cruz, la crucecita. Mientras que las monedas de Luis XII suelen tener la primera emisión, suelen tener la lis. Y otro detalle, si bien no es una regla, porque hay muchas monedas de Luis XII que también tienen la letra gótica lombarda, digamos, medieval, como es este caso. Pero lo más frecuente es que tengan letra de tipo latino, o sea, letra de tipo renacentista, letra de tipo moderno. Mientras que la epigrafía de esta moneda, vamos a ver si en la clase práctica hablamos un poquito de epigrafía, fíjense, tiene la letra lombarda, ¿no? Lo van a ver mejor en el reverso. Bueno. Fíjense la forma de la E, redonda, fíjense, algunas letras ya con nomen, ven la N es recta, empiezan a infiltrarse algunas letras modernas, pero en general es la letra medieval, digamos. Y esta moneda es de la ceca de Chalon-sur-Marne, de Chalon en Champaña. Fíjense, punto 21. Ahí donde está mi dedo, haciendo sombra, se ve el puntito, apenas visible, pero se ve, debajo de la X de Rex. Luis XI va a morir en agosto, del 30 de agosto de 1483, y va a ser sucedido por su hijo, el delfín Carlos, ahora Carlos VIII, que sin embargo tenía solamente 13 años, razón por la cual el poder va a quedar en manos de su hermana mayor, tal como lo había dispuesto su padre por resolución testamentaria. Su hermana mayor, Ana de Francia, también conocida por su matrimonio como Ana de Beaujeu, que va a ser una de las regentes más eficientes que va a tener Francia, por cierto, siguiendo una política astuta muy parecida a la de su padre, Luis XI la Araña. Los problemas no se van a hacer esperar, solamente 5 años después, en 1488, se va a producir una nueva rebelión de la nobleza, nuevamente capitaneada por el duque de Bretaña, Francisco II, y en la cual va a participar también muchos nobles franceses, descontentos con el creciente poder real, que la regente Ana va a seguir la política de su padre, por cierto, de hacer cada vez más formidable el poder real en detrimento de la alta nobleza, y esto va a terminar en una gran batalla que va a tener lugar en Saint-Aubin, ese mismo año, 1488, en la cual los rebeldes van a ser derrotados. Bretaña va a perder su independencia porque a partir de ahí Francisco II de Bretaña va a hacer acto de vasallaje, o sea, con Francia, con lo cual, si bien Bretaña era una nación independiente, porque tenía hasta entonces, ¿no? Porque tenía su propia moneda, su propio parlamento, su propio idioma, todo, ¿no? Sin embargo, a partir de ese momento va a mantener sus instituciones autónomas, pero va a pasar a ser un estado vasallo de Francia, cosa que hasta ahora no se había producido nunca. Era un ducado completamente independiente. Francisco II va a morir ese mismo año, 1488, y va a ser sucedido por su hija Ana, Ana de Bretaña. Ahora bien, Ana, totalmente interesada en mantener la independencia de su ducado, se va a casar
por poder con Maximiliano, el emperador, Maximiliano de Austria, el sacro romano emperador, que había quedado viudo de María de Borgoña, si bien había tenido hijos, por cierto, con ella. Inmediatamente, la regente, Ana de Francia, va a interponer las cláusulas del Tratado de Reims, que era el tratado por el cual se había rendido Bretaña ante Francia, que disponía que la heredera de Bretaña no podía casarse bajo ningún concepto sin la autorización del rey de Francia. Y efectivamente, Francia va a volver a invadir Bretaña y obviamente Bretaña va a capitular, con lo cual, por intercesión papal, se va a anular ese casamiento por poder, que no había sido consumado, por cierto, y en su lugar Ana va a interponer el casamiento de su hermano, el rey Carlos VIII, con Ana de Bretaña. Con lo cual se anula el compromiso que había previamente fijado Luis XI con María de Borgoña, por el cual Carlos VIII se tenía que casar con la hija de María de Borgoña, o sea, con Margarita de Borgoña. Para lo cual van a tener que devolver, obviamente, los condados de Artois y el Franco Condado, pero en cambio, con el casamiento de Carlos VIII con Ana de Bretaña, ese mismo año, 1491, se va a dar finalmente la incorporación, por ahora en unión personal, del Ducado de Bretaña al Reino de Francia. En el mismo tratado por el cual se casan Carlos VIII y Ana de Bretaña se dispone que, además, que las eventuales herederas de Bretaña solamente van a poder casarse con reyes de Francia, con lo cual queda como garantizada la incorporación de Bretaña al Reino de Francia, cosa que vamos a ver va a ser así. Ese mismo año, en 1491, ya Carlos VIII asume el poder efectivo en Francia. O sea que, en principio, termina la regencia. En verdad, Ana de Beaujeu va a continuar siendo regente porque 3 años después, en 1494, Carlos VIII va a lanzar su campaña de conquista en Italia. Porque, si ustedes recordarán, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, entre comillas, que en realidad nos referimos al reino de Nápoles, había sido de los Anjou, que eran también ancestros de Carlos VIII. Y habiendo sido despojados los Anjou por los aragoneses del reino de Nápoles, Carlos VIII plantea que, con la muerte del último rey de esa casa, le corresponde ocupar justamente el reino de Nápoles. Y va a lanzar la primera de las llamadas guerras de Italia, que son una serie de conflictos en los cuales Francia va a intervenir sucesivas veces, en total 4, en realidad más veces, en Italia, que van a durar casi más de 60 años, o sea, hasta el año 1559. Bueno, Carlos invade Italia con un ejército bastante grande, entre 20 y 25.000 hombres, con un ejército moderno, con un ejército, como yo ya les digo, profesional, porque conforme pasaron los años, desde la época de Carlos VII y sobre todo bajo Luis XI, el ejército francés se va a ir profesionalizando cada vez más, con una artillería moderna, la más avanzada de Europa, que la tenían los franceses, con lo cual, básicamente, Carlos VIII se lanza sobre Italia, una de las regiones más ricas, culturalmente avanzadas de Europa, sin duda lo más avanzado culturalmente de Europa, que fluía en arte, ideas y sobre todo en riqueza, digamos, y obviamente con un ejército, con un verdadero ejército, ¿no? Porque en Italia en esa época las ciudades-estado apenas contrataban pequeños retinues de mercenarios, digamos, que eran condottieri y sus seguidores, digamos, que básicamente no eran rivales prácticamente para el ejército francés. De esta manera, primero aliado con Ludovico el Moro, que era el hombre fuerte del Ducado de Milán, luego se va a distanciar de él, va a ocupar Génova, Florencia, y finalmente se va a lanzar sobre Nápoles, que conquista efectivamente. Sin embargo, al mismo tiempo se va a formar una coalición muy poderosa entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, los aragoneses, los venecianos, etc. Incluso, si bien no llegaron a participar efectivamente en buena medida, pero también los ingleses. Con lo cual, van a formar un ejército gigantesco,
que le va a cerrar el camino a Carlos VIII, incluso cuando él quiere retirarse de Italia para volver a Francia, dejando una pequeña tropa, unos 3.000 en Nápoles, con lo cual el reinado de Carlos VIII en Nápoles va a ser rey de Nápoles, pero va a durar más o menos unos 4 meses nada más. A pesar de esta liga antifrancesa que se va a formar, Carlos va a romper el cerco en una batalla épica y va a lograr retornar a Francia. Bueno, después de haber sobrevivido a tantas aventuras en las campañas italianas, a tantas batallas peligrosas, Carlos VIII va a morir de una forma estúpida, pegándose la cabeza contra el dintel de una puerta, cuando iba camino a su juego favorito, a su deporte favorito, el jeu de paume, juego de palma, que es un ancestro tanto del tenis como de la pelota vasca, que era muy practicado por los reyes de Francia. A los 27 años, de esta forma tan tonta. Carlos, con Ana de Bretaña, tuvieron 6 embarazos, digamos, de los cuales nacieron 4 hijos, pero o nacieron o muertos, creo que 2 de ellos, y otros 2 que murieron como bebés. Con lo cual, con Carlos VIII se extingue definitivamente la rama decana de los Valois. De la campaña de Italia, Carlos va a traer arquitectos italianos, va a traer artistas, que van a ser los primeros que van a iniciar el Renacimiento en Francia, cambiando bastante notablemente la faz cultural de Francia, que va a entrar en su primera fase del Renacimiento, fase que se va a concretar obviamente en el reinado de Francisco I, en que Francia entra en el Renacimiento pleno. Hablando de Carlos VIII, me acuerdo que hay una serie muy buena de los Borgia, que se dio hace unos años con Jeremy Irons haciendo el Papa Borgia, ¿no? Y en un momento, bueno, cuando Carlos VIII invade Italia, como que el Papa Borgia le pide que no saqueen las ciudades, etcétera, qué sé yo. Y Carlos VIII le dice: pero su santidad, ¿usted cree que mis soldados van a la guerra por las moneditas que yo les pago? Y uno se imagina justamente estas monedas, ¿no? Estas monedas de vellón, ¿no? Nada de ecus de oro ni nada que se le parezca. Bueno, fíjense que Carlos VIII continúa acuñando el blanc au coronel. Acá tiene un lindo ejemplar. Se me envían las 3 coronitas en el trifolio o trilobo que rodea el escudo de Francia. Y bueno, el reverso como siempre, la cruz potenzada en cuadrifolio, cantonada de lices y coronas, moneda de la Ceca de Poitiers y de la primera emisión, o sea que esta moneda data del año 1488. Pero la que es la moneda por ahí más emblemática del reinado de Carlos VII, el afable, como era su apodo, es el Carolus o Diezin, también valuado en 10 deniers, que básicamente cuando devaluó la moneda, cuando subió el valor nominal, la blanco coronel pasó a valer 12 deniers, entonces hizo necesario introducir una moneda de 10 deniers, y se introdujo el Carolus, porque lleva el nombre Carolus, y la K, la K de inicial de Carlos, entre 2 lices coronada. Fíjense que el puntito, que es la marca secreta de emisión, aparece debajo de la letra S. Así que K1, A2, R3, O4, L5, U6 y la S es la 7. O sea, point septien, punto séptimo, sería la marca del taller o ceca de Angers. Lo mismo pasa en el reverso, y si bien en esta moneda está un poco plana el reverso, pero fíjense que el reverso siempre tiene la cruz con terminales coronadas, cantonada de 4 lices. Y como siempre la leyenda religiosa va en el estilo de Sit Nomen Domini Benedictum, etc.
todavía otro ejemplar del Carolus, no tan bien acuñado en este caso, en la ceca de Chalon en Champaña, porque lleva el punto, no sé si llegan a verlo, justo en la última letra de la leyenda, justo al lado de la cruz inicial, donde termina, en la M de Benedictum. No sé si llegan a verlo, a la izquierda de la coronita, arriba de todo. Finalmente, una moneda muy interesante, que es el Carolus de la Carolus del final. O sea, es el Carolus emitido por una ceca del final. Fíjense que tiene, en lugar de la K entre dos lises, la K entre una lis y el delfín. Y en el reverso, la cruz aparece cantonada de lises y delfines. Y esto es point premier, porque el puntito, si lo llegan a ver, aparece debajo de la K de Carolus, al principio de la leyenda, que es punto primero, y esto es el taller de Cremieux en el delfinado. La versión reducida, la versión mini de la Blanc au Coronel, que en esta época ya vale 12 deniers, es básicamente idéntica a la Blanc au Coronel, solo que tiene una sola coronita y es mucho más pequeñita, ¿no? Y en el reverso, para ayudarla a distinguirla, en lugar de estar cantonada de 2 coronas y 2 lises, está cantonada de una corona y una lis, porque esta moneda vale la mitad que el Blanc, que el Grand Blanc au Coronel. O sea, en esta época 6 deniers. Del mismo tamaño, pero un poquito más grande, y en vellón más bajo, tenemos el Doble Tournois. Este es de la ceca de Toulouse, en el sur. Y acá tienen otro Doble Tournois que no he podido todavía, o no me he dedicado a descifrarle la ceca. Pero esencialmente la misma denominación y tipo. Finalmente, el Diard, una especie del final, fíjense, tiene el delfín, pero que más tarde fue incorporada al sistema monetario del Reino de Francia, al sistema monetario tournés, con valor de 3 deniers tournois, porque era un valor muy práctico, era justamente un cuarto del sueldo. Y retuvo el tipo del final a pesar de que no estuviera acuñado en una ceca del final. De hecho, este está acuñado en la ceca de Tournai, en la actual Bélgica. Paradójicamente, a la muerte de Carlos VIII, su sucesor va a ser un antiguo enemigo de su padre Luis XI. Nos referimos a Luis, duque de Orleans, quien, como ya vimos, se había rebelado durante la regencia de Ana de Beaujeu y que muy probablemente también había conspirado contra su padre Luis XI. Luis era hijo de Carlos, duque de Orleans. Si ustedes recuerdan, cuando yo les conté la historia de Juana de Arco, les conté que una de las 4 predicciones que hizo Juana a Carlos VII era la liberación del duque de Orleans, que era Carlos, duque de Orleans, que estaba prisionero en Inglaterra desde la batalla de Azincourt, en que cayó prisionero en 1415. Bueno, en verdad, 3 de las predicciones que hizo Juana de Arco, la liberación de París, la liberación de Orleans y la liberación de Reims, y la coronación, mejor dicho, del rey Carlos VII en Reims, se cumplieron en buena medida por intervención de Juana de Arco. La 4ª predicción que le hizo no se cumplió por intervención de Juana de Arco, porque de hecho Juana ya estaba muerta, porque Carlos de Orleans va a ser liberado recién 25 años después de su cautiverio, o sea, casi 10 años después de la muerte de Juana de Arco, en el año 1440. Porque básicamente no tenían plata para pagar el rescate a los ingleses. El rescate lo va a pagar, en realidad, Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Y como recompensa, entre comillas, Carlos, que va a volver a Francia a los 67 años y ya viudo, se va a casar con la sobrinita, que tendría 16 o 17 años, a los 67, estoy diciendo, ¿no?, de Felipe el Bueno, que era María de Clèves. Bueno, y van a tener un hijo, que va a ser
justamente este Luis, futuro duque de Orleans. Ciertamente esto sella la paz finalmente entre los borgoñones y los principales Armagnac, que eran los duques de Orleans. Y además, si bien obviamente Carlos, que además es uno de los poetas más renombrados franceses del siglo XV, porque obviamente 25 años de cautiverio, a lo único que se pudo dedicar fue a escribir poesía, pero van a tener un hijo, como les digo, y este hijo va a ser justamente Luis de Orleans, que además era el pariente más cercano, obviamente. Los Orleans eran también Valois, y era el único representante, este Luis de Orleans, que a los 3 años, obviamente, va a quedar bajo la tutela de los reyes de Francia, sobre todo de Luis XI, que va a suceder a Carlos VII en 1461 y que va a arreglar casarlo con su propia hija, o sea, con Juana de Francia, mejor conocida como Juana la Contrahecha, Juana la Tullida, porque era, digamos, bueno, era renga, según algunos era jorobada, mal formada, ¿no? Juana la Deforme, le dicen también, bueno. Como sea, la idea del maquinador Luis XI era que básicamente Juana iba a ser estéril, que de hecho no tuvieron descendencia. Por un lado, calculaba que su hija era estéril por estar mal formada, y por el otro, en todo caso, si no era estéril, no le iba a resultar demasiado atractiva a Luis de Orleans, de manera que la idea general de Luis XI era obviamente que Luis de Orleans feneciera sin dejar descendencia legítima y de este modo apoderarse obviamente de los territorios de la familia de Orleans, obviamente, del ducado de Orleans, ¿no? E incorporarlo al acervo real. Ese era el plan, básicamente. Bueno, como sea, a la muerte de Carlos VIII, Luis de Orleans, ahora Luis XII de Francia, porque terminó heredando el trono de Francia, como les digo, era el pariente más cercano, va a repudiar a Juana. De hecho, se va a abrir un proceso ante el Papa y todo para repudiar, para anular en realidad el matrimonio entre ambos, en el cual pobre Juana va a decir: sé que no soy muy linda, pero le puedo asegurar su santidad que el matrimonio fue consumado. Pero aún así no va a haber caso, porque obviamente los franceses en esa época tenían mucha influencia en el papado y el matrimonio va a ser anulado, en orden a cumplir con el Tratado de Reims y que Luis XII se casara con Ana de Bretaña, viuda de su antecesor, Carlos VIII. De esta manera, Bretaña va a seguir todavía en unión personal con Francia. Bueno, Luis XII, a pesar de su pasado revoltoso, va a ser un rey que los franceses consideran como muy importante y muy bueno. Va a ser un rey legislador. Durante su juventud va a pasar la mayor parte de su tiempo estudiando Derecho, y una de las reformas más positivas que va a hacer Luis XII va a ser jurídica, administrativas y jurídicas, porque va a llevar la meritocracia que había iniciado en buena medida Luis XI en su reinado, dando puestos a gente especialmente eficiente, no por su alto nacimiento, sino por su capacidad, pero lo va a llevar a un sistema mucho más ordenado, organizado. En realidad, Luis XI era un tirano que básicamente se basaba en gente desconocida para poder oponerse a la nobleza, que sí le preocupaba porque tenía poder. Mientras que, en cambio, Luis XII se va a asentar en buena medida sobre un sistema mucho más ordenado de meritocracia, con postulantes de los cuales se van a elegir por currículum, etc. Va a limpiar la justicia, se van a acabar los jueces arbitrarios, sobre todo los jueces elegidos por ser miembros de una familia o por haber... va a terminar, digamos, con la familia judicial francesa, podríamos decir. Así que eso como muy positivo. Por otro lado, ya desde el mismo primer año en que
él se va a casar con Ana de Bretaña en 1499 y desde ese mismo año va a lanzar la Segunda Guerra de Italia. En este caso, no por Nápoles, sino porque él, al ser nieto de Valentina Visconti, que era la rama original de los duques de Milán, se consideraba despojado por los Sforza del ducado de Milán, con lo cual su intención, y lo va a lograr durante la mayor parte de su reinado, va a ser también duque de Milán. Y esto va a tener mucha importancia numismática también, porque justamente la moneda de Milán, el testone de plata, va a ser incorporado al sistema monetario francés a fines del reinado de Luis XII. Bueno, finalmente, en la batalla de Novara, en 1513, Luis XII va a ser expulsado de Milán, con lo cual los últimos 2 años de su reinado ya no va a controlar este importantísimo ducado, una de las regiones más prósperas de Europa, con mucho, ¿no? Pero su dominio de Milán no va a poder prolongarse. Más tarde, sus sucesores van a una y otra vez tratar también de ocupar Milán y otros territorios en Italia. Bueno, y finalmente decirles que con Ana de Bretaña, también, nuevamente Ana de Bretaña va a tener un montón de malpartos, hijos que nacen muertos, etc. Pero esta vez sí va a tener una hija, Claudia, que efectivamente va a ser la única heredera de Bretaña, que por Tratado de Rennes se va a casar con el sucesor. Muerta Ana de Bretaña, en 1414, se va a casar con María Tudor, la hermana de Enrique VIII de Inglaterra, pero va a morir pocos meses después, al año siguiente, el 1 de enero de 1515, y no va a tener descendencia con Ana Tudor, con lo cual va a dejar solamente una hija, que va a ser Claudia. En cuanto a su primera esposa, Juana la Estropiada, Jeanne l'Estropiée, que no la podemos dejar así, digamos sí que se va a retirar a la vida monástica, va a fundar una orden religiosa y va a ser canonizada como Santa Juana de Valois en el año 1950. Y para concluir, veamos las acuñaciones de Luis XII, que va a traer muchas novedades al sistema monetario real francés, porque básicamente Luis XII marca la última fase de entrada del sistema monetario francés al Renacimiento, con básicamente la incorporación de una moneda grande de plata, que es la moda en Europa en la época. En principio, las acuñaciones de Luis XII comienzan el 25 de abril de 1498, al menos esa es la fecha en que se da la ordonnance, ¿no? Siempre cuando yo les digo una fecha, con día y mes y año, es porque es la fecha de la ordonnance real que ordena la acuñación de un nuevo tipo de moneda o ordena la introducción de las monedas en nombre de ese rey, ¿no? En el caso de Luis XII, entonces, 25 de abril de 1498. En primer lugar tenemos el ECU, que básicamente en su primera emisión es idéntico al de Carlos VIII, pero inconfundible, porque básicamente viene a nombre de Luis. También tenemos obviamente el ECU del final, o sea, el ECU du Dauphiné, que básicamente tiene el cuartelado con delfines y lices. Pero el cambio más interesante, porque piensen que con la muerte de Carlos VIII, Bretaña se separa de Francia en principio, o se separaría de Francia. Pero no, ya vimos que en 1499 Luis XII se casa con Ana de Bretaña. Acá tienen justamente una medalla en oro, celebrando esa unión. Y así vamos a tener la acuñación del ECU de Bretaña, que va a continuar acuñándose en las secas bretonas de Rennes y Nantes. Y además hay otros ECUs mucho más raros de Provenza, que tiene la cruz de Jerusalén, porque recuerden que los condes de Provenza además eran reyes titulares de Jerusalén y Sicilia, o sea, de Nápoles. Por eso esa cruz, pero esos ECUs son rarísimos, de hecho no conseguí ninguna foto de uno para poner. Bueno, además obviamente Luis XII va a acuñar el Douzaine, o el Blanca Coronel, su versión del final también, obviamente el liard de Bretaña, que simplemente es igual que el liard común, pero que tiene las mouchetures, las colas de armiño. Y cosa notable, fíjense, qué interesante, a partir del año 1498, Luis XII va a abolir una orden de caballería que había sido creada por su abuelo homónimo, Luis, duque de Orleans,
en el año 1394. Esta orden era llamada la Orden del Puercoespín y tenía un lema que era, en latín, Continus et eminus, que quiere decir de cerca y de lejos. Bueno, no puedo detenerme demasiado acá en la historia de esta orden porque es bastante complicada, pero tiene que ver con las pugnas, obviamente, con las rivalidades con los borgoñones, porque obviamente los Orleans pertenecían al bando de los Armagnacs, con lo cual básicamente le estaba amenazando a los duques de Borgoña que como el puercoespín, si me venís a tocar te pincho, y que me voy a defender tanto de cerca como de lejos. No es que porque te vayas lejos vas a escapar a mi venganza. Bueno, como les digo, Luis va a abolir esta orden porque va a considerar que la orden de caballería creada por Luis XI, creo que era la orden del Arcángel, va a ser suficiente, pero en cambio va a tomar el puercoespín como su emblema personal. O sea que a partir del año 1498 vamos a encontrar que un montón de cosas, de muchas cosas del rey, muchas propiedades del rey, etcétera, van a llevar el emblema, castillos, etcétera, van a llevar el emblema del puercoespín, del porc épic en francés, ¿no? Que no quiere decir chancho épico, sino puercoespín. Bueno, viene de ahí. Bueno, entonces, cosa notable, fíjense, hasta los cañones del ejército francés de esta época llevan el emblema del puercoespín. Bueno, y a partir del 19 de noviembre de 1507, de una ordenanza del 19 de noviembre de 1507, van a aparecer el emblema del puercoespín en algunas monedas. Estas son mayormente dos especies, el écu o porc-épic y el douzaine o porc-épic, que obviamente acuñados en oro y vellón respectivamente. Las últimas creaciones monetarias del reinado van a tener lugar. En 1512 se van a introducir dos monedas. Primero el gros de roi, una nueva versión del gros de roi, que en verdad el gros de roi es rarísimo. Lo que se ve siempre es el demi-gros de roi, o sea, una moneda que tiene un valor de 15 deniers tournois. O sea que básicamente el gros de roi, en teoría, vuelve a su valor original de 30 deniers tournois, que había sido elevado bajo Luis XI a 33 deniers tournois, va a volver a su valor de 15 deniers tournois, o sea, un sol parisí, pero va a estar acuñado en un cospel más pesado, pero de vellón ya, no de plata fina como era antes, o casi fina, 11 deniers y medio Argent Leroy. Esta introducción va a tener lugar el 3 de febrero de 1512, va a ser creada en esa fecha. Fíjense, noten qué prominente point douzième, punto doceavo, que tiene esta moneda marcando la ceca de Lyon. Y la otra moneda que se va a introducir en 1512 va a ser un nuevo tipo de dizaine, o pieza de 10 deniers, que es el dizaine de la L, que va a ser introducido el 3 de diciembre de 1512 en plata de 3 deniers Argent Leroy con un peso de 2,65 gramos, o sea, 319 milésimas con un peso de 2,65 gramos. Pero la adición más importante al sistema monetario francés, realmente, que va a tener lugar en el reinado de Luis XII, va a ser una importación italiana. Como vimos, Luis XII va a reclamar el ducado de Milán, que él consideraba que le correspondía por la sucesión de su abuela. Y en Milán, justamente, va a acuñar testoni, para decirlo en italiano, en su nombre, que era la moneda de plata grande milanesa, que era la moneda que Europa admiraba, ¿no? Conocida así por tener la testa, o sea, la cabeza, el retrato real, realista, renacentista del gobernante, ¿sí? Que sería tête en francés, que básicamente se comieron la S, pero la reemplazaron por el sombrerito en la E. Bueno, concretamente, la introducción oficial del testón en Francia va a tener lugar por ordenanza del 6 de abril de 1514, y como sabemos que Luis XII va a morir justamente el 1 de enero de 1515, estos primeros testones franceses a nombre de Luis XII son bastante raros, por cierto, son monedas muy caras, miles de euros, digamos. El testón va a tener un peso idéntico al testón milanés, que tiene 9,6 gramos de peso,
que es un peso que no está en un estándar francés, sino en el estándar imperial que se usaba en Milán. Pero va a estar acuñado en la misma plata, que en verdad equivale a 11 deniers y 3/4 argent Leroy. O sea que es casi plata argent Leroy. Le falta 1/4 de denier. O sea, son 938 miles. Esta moneda se va a acuñar como casi siempre, digamos, el testón y el demi-testón. De la misma manera que se acuñaba el écu y el demi-écu en oro, se acuña el testón y el demi-testón en plata fina. Son monedas como jamás se había visto una moneda de este tamaño en Francia. Pero como les digo, como se introduce muy a final del reinado, estas monedas son raras. Y para concluir, quería decirles que no hablé de lo siguiente, pero no lo hice sin querer o porque me olvidé, sino porque esto lo vamos a ver cuando vayamos a Italia. Muchas ciudades italianas, obviamente, van a acuñar moneda a nombre de los reyes franceses. Y esto no se limita, obviamente, al grueso de las acuñaciones que van a tener lugar, obviamente, con las guerras italianas de los franceses, ¿no? Las invasiones francesas a Italia, que empiezan sobre todo con Carlos VIII, ¿no? Que obviamente un montón de ciudades van a acuñar a nombre de Carlos VIII y también de Luis XII, porque no solo Milán va a acuñar el nombre de Luis XII, sino otras ciudades lombardas que él va a controlar, como por ejemplo Asti, donde incluso se acuña moneda con el puercoespín como tipo principal. Pero todas estas cosas no las vamos a ver ahora. Sino que además quiero decirles que, en verdad, ciertas ciudades acuñaron el nombre de los reyes franceses desde mucho antes. Por ejemplo, el caso de Génova, que como vamos a ver en la unidad de 6, 7, no me acuerdo, cuando estudiemos Italia, vamos a ver que Génova tenía muchos problemas. Era una ciudad muy, para hablar mal y pronto, enquilombada políticamente, y muchas veces reconoció al rey de Francia como una forma de tener una autoridad, etc. Así que va a haber acuñaciones en Génova y también en Savona a nombre de Carlos VI, Carlos VII. Y obviamente de reyes posteriores, por supuesto. Pero fíjense, hasta en época de Carlos VI, que realmente no era un rey especialmente imponente, Génova, por ejemplo, acuña a nombre de él. Y Carlos VII, Génova, Savona. Bueno, pero esto lo vamos a ver cuando veamos Italia. Y para concluir, voy a mostrarles una moneda de Luis XII, Le Père du Peuple, el padre del pueblo. La única moneda, en realidad, que tengo de este rey es una moneda que lamentablemente conoció mejores tiempos, pero yo ya les expliqué que la mayoría de los blancs de Vellon, más aún todavía que la moneda negra, ¿no? Los blancs de Vellon, de estos primeros reyes renacentistas franceses, son muy raros en buen estado de conservación y sobre todo sin recortes. Esta moneda, fíjense, pesa 1,59 gramos sobre 2,86, que es el peso teórico. O sea que esta moneda pesa casi la mitad de lo que tendría que pesar. Bueno, fíjense, Ludovicus, Francorum Rex, con el escudo. Y fíjense, ¿es el escudo de Francia? No, es el escudo cuartelado de Francia y el delfinado. O sea que esta moneda está acuñada en una ceca delfinal. Y fíjense que en el reverso también tiene la cruz cantonada de delfines y lices. Lamentablemente, esta moneda no pude detectarle un punto de marca secreta. Podría ser point premier, que sería Cremieux, podría ser punto 2, etc. Que los primeros puntos se reservaban para las secas delfinales. Pero puede ser que no tenga punto, porque hay varias emisiones del delfinado que no tienen marca secreta de seca. Probablemente fueron periodos breves en los cuales funcionó una sola seca en el delfinado. La verdad que I'm not sure, no estoy seguro, pero bueno, como sea, o j'espère, como dicen los franceses, no lo sé, pero bueno, una moneda obviamente humilde en conservación, pero bastante más rara, por supuesto, mucho más rara, considerablemente más rara que el blanc o 12 ans ordinario, porque esta moneda ya valía 12 deniers. Este es el 12 ans du Dauphiné.